Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Juan Manuel Fuertes, él es ex subsecretario de Gobernabilidad. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gis? Siempre es un gusto conversar con usted. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Mientras se están dando estas demoras en la Asamblea, el Partido Social Cristiano pues ha denunciado que el gobierno está comprando votos para que el presidente no sea destituido. Parte de las acciones de gobernabilidad del Ejecutivo es este tipo de negociación, esta compra de votos en la Asamblea, como denunció el Partido Social Cristiano. Bueno, en cualquier estrategia se fija uno o algunos objetivos y para conseguirlos se despliega una serie de tácticas. Usted tiene allí, entre otras, tácticas de persuasión racional, tácticas de intercambio, tácticas de intimidación, y es obvio que sobre todo por la magnitud del riesgo que corre el presidente de la República, el régimen tendrá que desplegar una gestión muy potente en la búsqueda de evitar que se consume la destitución, lo cual implica evitar que 92 votos se concentren alrededor de una moción de destitución. A ver, pero lo que ha denunciado el Partido Social Cristiano no es una negociación. Él ha dicho esto es un caso de corrupción de ida y vuelta, dice, porque se estarían comprando los votos a cambio de cargos, a cambio de incluso amenazas de quitarles la seguridad a algunos asambleístas. A eso me refería cuando señalaba la posibilidad y la necesidad que tiene el gobierno de aplicar una serie de tácticas. Algunas de intimidación, como las que se refiere o se ha referido el asambleísta Almeida, de privarles de la seguridad. Otra táctica que es evidente la va a desplegar el gobierno es este anuncio que hizo el presidente de denunciar a legisladores que estarían involucrados con temas de narcotráfico. E igualmente recurrirán a otro tipo de... por supuesto, otra táctica de intimidación es la amenaza de una muerte cruzada, que significa enviarles a la casa a los asambleístas. Y por supuesto también ha sido regular en la política ecuatoriana ir con estos mecanismos de intercambio del aparato administrativo, ponerlo como materia de negociación para conseguir adhesiones, de tal modo que esta situación no solo que no va a ser diferente de lo que históricamente ha pasado en el país, sino que además por la magnitud de lo que está en juego, que es la presidencia de la República, seguramente vamos a tener una serie de titulares escandalosos que van a terminar provocando una profundización de la crisis y desprestigiando mucho más a la política. Ahora, está en cierta forma también el gobierno, además dentro de estas negociaciones, pues tratando de detener el proceso a través de sus representantes en la Comisión de Fiscalización. Es lógico, porque de lo que se trata es de conseguir un objetivo: evitar que se proceda a la destitución. Y en ese camino, ir colocando una serie de bloqueos siempre serán mecanismos a los que se recurra cuando se dispone de condiciones para esto. Y es obvio que en el caso puntual, en la Comisión de Fiscalización, el gobierno cuenta con el asambleísta Villavicencio, el asambleísta Vanegas, de tal modo que no hay que sorprenderse que se produzcan una serie de incidentes tendientes, por un lado, al retardo, por otro, a tratar de desprestigiar este proceso de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional. Incluso si el presidente de la República no llega a ser destituido por la Asamblea, ¿cuál es la salida a la crisis política sin precedentes que tiene el país en este momento? Es muy complejo, porque la única posibilidad en la que realmente tengamos condiciones para ir a un escenario de estabilidad sería un acuerdo político entre el gobierno y sobre todo los sectores importantes que están representados
en la Asamblea Nacional. Esto para hablar exclusivamente de lo político, porque Gis, no perdamos de vista que esto está más allá de la disputa entre el presidente y la Asamblea. Vemos cada vez, sobre todo por este problema de la violencia, de la inseguridad, que hay un descontento social que va incrementándose. Pero solo para hablar de lo político, esto requeriría de un gran acuerdo entre el régimen del presidente Lasso, el correísmo, el socialcristianismo, Pachacuti y el resto de sectores que están en la Asamblea Nacional. El presidente ya formuló un llamado luego de la última elección seccional y de la consulta popular. Y básicamente los grupos que mayoritariamente intervienen en la Asamblea le dejaron con el brazo extendido, de tal modo que este escenario, que sería el ideal, no lo tenemos. Y lo que vamos a encontrarnos, incluso si no llegase a producirse la destitución del presidente en este juicio político, es la persistencia de una crisis, de un enfrentamiento, de una inestabilidad. Incluso la propia permanencia del presidente no creo que quedaría fuera de riesgo, porque me imagino los opositores implementarán una investigación respecto de los aportes de campaña que en estos meses han ido revelándose que posiblemente no fueron puestos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral y que de conformidad con la ley, si se comprueba que eso no ocurrió, la sanción es la destitución. Así es que, Gis, por ese lado, el país no tiene escenarios hacia los cuales pueda conducirse un optimismo, asumiendo que la inestabilidad va a quedar en el pasado. Ahora le escuchábamos al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, que expresaba su respaldo al presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, lo acusan también de que él ya estaría pactando con el correísmo para quedarse él en el poder, por lo menos por el tiempo que queda. ¿Está acaso también el Ejecutivo tal vez preparando una eventual transición de poder con el vicepresidente de la República? ¿O le tomará por sorpresa eso a Guillermo Lasso en caso de una destitución? Estimo que el papel que este momento ejerce el vicepresidente Borrero debe ser muy complejo, porque no se puede desconocer desde el punto de vista humano el legítimo fastidio, hasta resentimiento que puede haberle provocado al doctor Borrero esta suerte de marginación a la que fue sometido durante gran parte del periodo del actual gobierno. Y por otro lado, tiene que mostrar también una lealtad por haber sido parte de en el proceso electoral, de este binomio con el presidente Lasso, pero además tampoco puede perder de vista que incluso independientemente de cualquier motivación de carácter personal, ya desde el punto de vista institucional, si se llegase a profundizar la crisis, la salida más adecuada o la menos traumática que debería tener el país es la de una sucesión presidencial, porque una destitución del presidente Lasso y una renuncia del vicepresidente Borrero nos coloca en un escenario mucho más complejo. De tal modo que el Ejecutivo, me imagino, tiene que estar jugando simultáneamente en varios tableros, en la Asamblea, con las Fuerzas Armadas y también con su vicepresidente. ¿Y qué opinión le merece, ya para cerrar, porque no nos queda mucho tiempo, el que el presidente Guillermo Lasso en su discurso haya dicho que la intención del juicio político es asesinar su reputación y la de su familia? El presidente estaría, para algunos, reduciendo la crisis política de seguridad y de salud que está viviendo el país a un intento de asesinar su reputación. Desgraciadamente, parte de la causa de esta crisis es la improvisación, es la falta de responsabilidad, tanto en el análisis para la toma de decisiones como las declaraciones. Me parece que dada la condición de debilidad que refleja el presidente Lasso, lo mínimo que debe hacer es un silenciamiento táctico, porque lamentablemente cada vez que sale corre el riesgo de embarrarla, y eso hemos visto no solo con esa cadena a través de la cual planteó que querían asesinar su reputación,
sino también lo que aconteció luego en los anuncios de estos respecto de medidas para combatir la violencia a favor de la seguridad. Eso más parecía una lluvia de ideas y no la exposición de una estrategia sostenida dentro de una política pública definida. Me parece que continúa en esta onda de la improvisación, sin medir que en la condición de él debe evitar todo riesgo y cualquier gobernante, en la medida que expone a través de sus declaraciones, sufre el riesgo de deslegitimar sus acciones y fundamentalmente su palabra. De tal modo que puntualmente a mí me parece muy desacertado que a propósito de emitir un pronunciamiento sobre el juicio político, restrinja el problema de la crisis política a un intento de matar su honor y el de su familia por parte de los opositores. Más aún me parece luego, que esto no habla bien. Luego del asesinato de Rubén Cherres, ¿no? Que había sido mencionado como hombre de confianza y amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente. Sí, el utilizar esta palabra asesinato, haciendo referencia a su honra y a la de su familia, en circunstancias en el que el entorno tenía presente, me refiero al entorno del país, de la sociedad, tenía presente este asesinato de un hombre polémico al que la oposición ha tratado a toda costa de vincularle, no solo con su cuñado, sino indirectamente con la gestión del gobierno, me parece desde el punto de vista comunicacional, tremendamente desafortunada, porque es una alianza explosiva de términos. Con eso me voy a quedar, Juan Manuel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lisa. Una buena tarde. Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad.